jueves. Ahora, ¿cómo ¿Cómo estás? andás, Natalie? Hola, muy feliz día y además feliz de estar con ustedes. Aquí el clima un poquito más benévolo el día de hoy, aunque un poco húmedo porque parece que va a llover, pero estamos como por los 22, 23 grados aquí en Washington. Qué linda temperatura. Muy Estábamos amigable, recién muy comentando amigable. aquí Sí. en piso de los aumentos de casos de COVID-19 y de esta nueva variante de Omicron. Es así, es la EG5 que según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades aquí en Estados Unidos ya está dominando aquí en Estados Unidos y de hecho está reportando un 17% de los casos, que incluso es un poco más, apenas un punto porcentual, pero es un poco más del 16% que reportaba, por ejemplo, Omicron, cuando era la variante original. Ustedes lo han señalado bien, se pensaba que era una nueva cepa, pero no es así, es una variante de la misma Omicron. Y lo que señalan las autoridades sanitarias es un poco lo que ustedes decían, que vamos a tener que aprender a convivir con la COVID-19, con un aumento o oleadas de casos en 2 o 3 oportunidades durante cada año, y para eso, por supuesto, están los medicamentos. Es un poco como la influenza, que cada año también invitan a que la población se vacune precisamente para evitar los casos. En esta oportunidad, lo que estaría en todo caso empeorando el contagio es el verano y que las personas se reúnen en lugares cerrados, con aire acondicionado, escapando del calor, y esto evidentemente ayudaría a la propagación. Natalie, ¿qué pasa con esta variante? ¿Es más patógena o es más de lo mismo de alguna manera? Simplemente aumentó el porcentaje porque hay más transmisibilidad, pero en realidad sin mayores repercusiones. Exactamente, sin mayores repercusiones. Estamos hablando un poco de la misma variante de Omicron. Omicron original, ustedes recordarán que ciertamente sí causó bastante sorpresa porque tenía, los síntomas eran sumamente fuertes. En esta oportunidad la situación no está prácticamente normal, sencillamente están las alertas sanitarias. Hemos consultado a algunos expertos que dicen que no creen que vayamos a tener que volver a la etapa de utilizar mascarillas de forma obligatoria o, por supuesto, el confinamiento. Pero en este momento lo que se requiere, por supuesto, es prudencia. Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, porque si bien la Organización Mundial de la Salud puso fin al concepto de pandemia y emergencia mundial, no hay ningún tipo de novedad de que las autoridades locales, autoridades sanitarias locales, generen algún tipo de restricción a la vida normal que hoy en día tienen. Exactamente, no hay ningún tipo de medida extraordinaria que se haya tomado una vez que ya finalizó la pandemia, pero te puedo contar, por ejemplo, yo vengo acá a la oficina en Metro y en el Metro están los carteles que te dicen, bueno, si usted quiere utilizar la mascarilla, totalmente lo puede hacer, es opcional, pero no es algo obligatorio. Lo mismo en los edificios federales. Recordemos que en una oportunidad también en los edificios o agencias que trabajaban con el gobierno de Estados Unidos era obligatorio el uso de mascarillas. En este momento no lo es. Sin embargo, también, como decía antes, las autoridades sanitarias llaman a la prudencia. Si usted se siente mal, entonces trate de, por supuesto, no mezclarse con tantas personas o estar en lugares donde haya mucha gente para evitar cualquier tipo de propagación, indistintamente que sea coronavirus o no. Muy bien. Hay que seguir conviviendo con el COVID-19. Lo que nos queda, hay vacunación, las autoridades piden que la gente se vacune y se cuide. Acá en algunos lugares, por ejemplo en los centros de salud, es obligatorio el uso de tapabocas, por ejemplo. Sí, sí, te lo dan. Cuando entras y no tenés, te lo dan. Exacto. Si no O podés lo tenerlo, comprás, obviamente, o te lo compras. cobran Si llegas a ir sin tener, te lo dan. Hay otro tema que está causando también mucha preocupación, ¿no? Y tiene que ver con esto de los estómagos paralizados, ¿no? A raíz de consumo de medicamentos para diabéticos, ¿no? Consumidos por personas que no lo son. Es el nombre comercial, sí. Sí, te cuento lo que está ocurriendo. No hay estadísticas claras porque las personas no van a ir a los hospitales reportando que han consumido este medicamento. Es un medicamento de nombre Ozempic, el nombre comercial, que es un medicamento que se le da a los diabéticos, pacientes diabéticos tipo 2, cuando ya han intentado otro tipo de medicamentos y no han tenido resultados para, por ejemplo, bajar los niveles de insulina o poder controlarlos, o al mismo tiempo tener un poco de baja de peso, ¿no? Cuando son personas que también están mezclando la diabetes con la obesidad. ¿Qué pasa? Hubo una lucha perenne, hay una lucha perenne para bajar de peso y hay muchas personas que intentaron este medicamento, que además aquí en Estados Unidos es carísimo y solamente se vende con prescripción, por lo cual muchas personas decidieron comprarlo en algunos de los países de América Latina
Y al colocárselo sin tener diabetes tipo 2 y sin tener la vigilancia médica, empezaron a tener consecuencias. Antes de esta situación de un estómago paralizado, nos explicaban los expertos que es algo propio de cuando, por ejemplo, una persona tiene un periodo de postoperatorio en el cual se han manipulado las vías digestivas. Y esto generalmente es normal en este tipo de casos, pero hay que tener una vigilancia médica. ¿Qué sucede? No es algo que se arregle en casa con algún remedio casero. Las personas tienen que ir al hospital. Sin embargo, fíjate lo que ha pasado, que no se reportan las causas anteriores o los síntomas anteriores. Antes de tener una situación de estómago paralizado, la persona tiene que haber experimentado fiebre, diarreas, dolor de cabeza, náuseas, etc. Y este tipo de situaciones o de síntomas no han sido reportados debidamente, por lo cual hay algunas personas que se han acercado ya con esta condición de estómago paralizado. Lo que dicen las autoridades en este momento es que es difícil tener estadísticas o son muy vagas porque las personas no dicen directamente lo que... Bueno, en ese sentido quería consultarte porque aquí se hizo viral porque lo utilizaron famosos que mostraron sus casos y la gente empezó a consumirlo para bajar de peso. ¿Se vio afectado la cantidad que necesitan de verdad los diabéticos? O sea, ¿la demanda afectó el mercado? No, porque como te decía, es un medicamento que solamente se da por prescripción cuando el facultativo sabe perfectamente que esta persona es un paciente diabético tipo 2 y que tiene las condiciones para recibir este medicamento, porque no solamente es bajar de peso, fíjate que también tiene otro tipo de consecuencias en el cuerpo de un diabético. Ahora, en una persona normal que lo que intente es bajar de peso, básicamente lo que hace el medicamento es que ralentiza el proceso de digestión, por lo cual la persona siente saciedad durante mucho más tiempo y se llena con muy poca comida. Eso es lo que hace básicamente. Entonces, ¿qué sucede? En un cuerpo de un diabético ayuda a regular los niveles de insulina. Sin embargo, en un cuerpo normal, que lo que intenta es bajar de peso nada más, puede tener estas otras consecuencias. Y como te decía, como es tan caro y al mismo tiempo se vende por prescripción, ciertamente aquí se ha dado solamente a las personas que han tenido, que han llenado pues los requisitos necesarios para poder obtenerlo. Bien, Natalie, muchísimas gracias. La verdad, tu aporte es fantástico todas las semanas desde allá. Te esperamos la semana que viene con más novedades desde Estados Unidos. Muchas gracias. Muy feliz día para todos ustedes. Gracias. Cortito porque hay mucha cosa todavía. Acá no está permitido en Uruguay, es inyectable, no se consume y obviamente que aumenta los niveles de insulina, baja el azúcar y tiene acción central que quita el apetito y por eso ese consumo no correcto que se da en Estados Unidos. La ventaja de tener un doctor en la mesa. Muy bien.